Lectura del libro de la Pistis Sofía. Libro primero, capítulos 43 desde 30 a capítulo 46 a versículo 20. Sucedió que cuando la fe sabiduría estaba en el 13º eón, en el lugar de todos sus hermanos, los invisibles que son las 24 misiones del gran invisible. Acaeció pues, por el mandato del primer misterio, que la fe sabiduría miró hacia la altura, vio la luz del velo del tesoro de la luz, y deseó ir hasta aquel lugar, y no fue capaz de ir hasta aquel lugar. Suspendió la realización del misterio del 13º eón, y elevó en cambio himnos a la luz de la altura, que vio en la luz del velo del tesoro de la luz. Sucedió entonces que como elevó himnos al lugar de la altura, todos los arcontes que están debajo de los 12 eones la rechazaron, porque suspendió su misterio y porque quiso ir hacia la altura y empinarse sobre todos ellos. A causa de esto se irritaron con ella y la odiaron. Y la grande de triple potencia, el jactancioso, la tercera de triple potencia que está en el 13º eón y que había sido desobediente, no había emitido todo lo que estaba purificado de su poder interior, ni tampoco había dado lo que fue purificado de su luz en el momento en el que sus arcontes habían querido dar su purificación, y él había querido ser señor sobre la totalidad del eón 13º y de los que estaban debajo. Pues bien, sucedió que cuando los arcontes del 13º eón se irritaron contra la fe sabiduría que estaba sobre ellos, la odiaron grandemente. Y la grande de triple potencia, el jactancioso, a la que ya me he referido al hablaros, también estaba incluida entre los arcontes de los 12 eones, y también estaba irritada contra la fe sabiduría, y la odiaba mucho, porque pensaba ir hacia la luz que estaba sobre ella, y emitió desde sí una gran potencia con rostro de león, y desde el fondo de la materia, dentro de él, emitió una multitud de misiones materiales que eran muy poderosas, y las envió a los lugares de abajo, a las regiones del caos, para que persiguieran allí a la fe y sabiduría, y le quitaron su potencia, pues pensaba ir hacia la altura que está sobre todos ellos, y porque suspendió la ejecución de su misterio, pero quedó afligida buscando la luz que había visto, y la odiaban los arcontes que continuaron o persistían en la celebración del misterio, y también lo odiaban todos los vigilantes que estaban a las puertas de los eones. Ocurrió después que por el mandato de la primera disposición, la grande de triple potencia, el jactancioso, que es una de las 3 de triple potencia, acosó a sabiduría en el 13º eón para que mirara las regiones de abajo, de modo que viera en ese lugar su poder de luz, que tiene rostro de león, lo deseara y viniera a este lugar y se la pudiera despojar de su luz. Ocurrió así que después de esto miró hacia abajo, vio su poder luminoso en las regiones de abajo, y no supo que este era el de la triple potencia, el jactancioso. Pensó en cambio que era de la luz que había visto en el principio en la altura, que era a partir del velo del tesoro de la luz, y pensó para sí misma, iré hasta ese lugar sin mi pareja, tomaré la luz y formaré para mí misma de ella eones de luz, de manera que podré ir a la luz de las luces que está en la suprema altura. Ahora bien, cuando pensaba estas cosas, salió de su lugar en el 13º eón y llegó a los 12 eones. La acosaron los arcontes de los eones y se irritaron contra ella porque había pensado en poseer grandeza. Pero salió de los 12 eones y llegó hasta los lugares del caos. Se abrió paso hacia la potencia de luz con rostro de león para deglutirlo. Pero la rodearon las emisiones materiales todas del jactancioso, y el gran poder de luz de rostro de león deglutió los poderes luminosos que había en la sabiduría, y purificó su luz y la deglutió, y su materia fue echada al caos. Existía un arconte con rostro de león en el caos,
cuya mitad era fuego y la otra mitad tinieblas, es decir, Yaldabaoth, del que os he hablado a menudo. Ahora bien, cuando estas cosas hubieron sucedido, la sabiduría se encontró muy débil, y nuevamente este poder de luz, con rostro de león, comenzó a despojar a la sabiduría de todos sus poderes luminosos, y todos los poderes materiales del jactancioso rodearon la sabiduría al mismo tiempo y la agobiaron. Es palabra de Dios. Podéis tomar asiento. Este trozo que os he leído es del libro Pistis Sophia, que son unas enseñanzas recogidas en este libro que Jesús dejó después de su resurrección a sus discípulos. Están recogidas por el apóstol Tomás. Hoy, como sabéis, celebramos la festividad del descenso de la Santa Sofía, y el almanaque gnóstico, que esta festividad será el próximo martes, la hemos adelantado hoy, y el almanaque gnóstico nos dice así con relación a esta fiesta. El descenso de Santa Sofía se celebra el 8 de septiembre. En el almanaque romano esta fecha celebra la Natividad de la Virgen María y anticipa el sagrado nacimiento de Yeshua. En la tradición gnóstica, parte de Sofía retorna a la eternidad, a su verdadera morada, y parte de su ser retorna simbólicamente a la tierra. Viene a la tierra para estar entre sus hijos, para ser nuestro consuelo e inspiración de nuestro amor. A través de esta imagen tenemos la promesa de que no seremos abandonados en nuestras tinieblas, más al contrario, tenemos la certeza de la presencia permanente de Sofía en nuestras vidas. Pasamos al comentario. En septiembre empezamos curso. Vimos hace pocos días la ascensión de la Santa Sofía, comentamos sobre ella y hemos ido subiendo el tono de nuestras homilías a medida que la luz se hizo grande, y hoy volvemos a iniciar el ciclo anual. Empezamos curso, empezamos este nuevo ciclo que nos instruirá en los misterios de la luz. Todo esto es simbólico, ya lo sabéis. Como he dicho muchas veces, hay quienes están en unos puntos en su vía hacia el retorno, hacia su reintegración, y otros que están en otros, ¿no? Todos nacemos pequeños y vamos creciendo, pero es bueno que vayamos recordando y reiniciándonos y acompañando a nuestros hermanos en este camino de reintegración, en este camino de retorno hacia el Padre, en este camino de darnos cuenta de que estamos en este mundo como seres que han caído de su lugar de origen y debemos retornar a él. Es bueno que empecemos curso con esta lectura de la caída de la Santa Sofía, que se motivó precisamente por su deseo de volver a la luz original, a la luz del Padre, a la luz primordial de la que todos hemos salido. Ella quería volver antes de su momento y no estaba lista, y fue engañada por el jactancioso que creó a rostro de león para que emitiera una luz desde más abajo, y fue engañada para ir hacia abajo. Y entonces todos los arcontes que le habían cogido envidia se le echaron encima y le arrebataron la luz que llevaba, esa luz que quedó aquí y que es la que portamos cada uno de nosotros en nuestro interior, esa luz que es nuestro espíritu, que es parte de nuestra Madre Sofía. El descenso de la Santa Sofía es el inicio del ciclo de la creación material. Según nosotros los gnósticos, toda esta creación sucede a raíz de esta caída de Sofía. Buscamos siempre las segundas causas,
porque Dios creó la perfección en el pleroma. Claro que todo es plan de Dios, pero Dios directamente no intervino en la creación material, porque si Dios directamente hubiera creado lo material sería perfecto y no podría ser material, sino que sería espiritual. No existiría el mal, todo sería perfecto. Por eso las segundas causas son las que crean y no las primeras. Incluso ni fue la propia Sofía la que nos creó, sino su hijo. Pero esa es otra historia. Sofía, Nuestra Señora, es un elevado eón de la plenitud de Dios, del pleroma, como ya he contado en otras ocasiones, pero lo vamos a repasar, cuyo nombre significa sabiduría y es de carácter femenino. Ella es la íntima asociada a Cristo, hermana eón o eón gemelo, en la plenitud. Ninguna escritura insinúa jamás que se haya encarnado en forma humana. El libro que hemos leído, Piscis Sophia, atribuido al apóstol Tomás, nos narra con mayor detalle sus peripecias. El relato de Sofía comienza con su salida de su morada eónica en busca de la luz, como os he explicado, y esta salida termina en su caída catastrófica desde lo alto, la que hemos narrado hoy, hacia tormento del caos inferior. En su estado de angustia y aflicción, Sofía dio a luz a este ser híbrido del que he hablado, que se llama Demiurgo. Su hijo, ella también exudó los elementos de los cuales el Demiurgo posteriormente forma el mundo y nos crea a nosotros. Continúa llamado a la luz por ayuda de su aflicción. La luz escucha y envía a León Cristo a consolarla y a rescatarla, y después de muchos esfuerzos, el trabajo de rescate es efectuado y Sofía restaurada a su habitáculo original, aunque jamás ha abandonado la región manifestada. Su participación en la creación, especialmente de los humanos, y sus otros hechos indica su continuo cuidado por sus hijos, que están atrapados en el mundo y en los cuerpos creados por el Demiurgo. Las acciones que indican su compromiso con la creación y con la humanidad son muchas. Una es la increpación al Demiurgo cuando declaró que él es el único Dios y que no hay otros dioses delante de él. Otra, su dádiva del espíritu de la vida superior a Adán, quien fue creado como un necio inválido por el Demiurgo. Ella también inspiró a Eva y a la serpiente con el objeto de facilitar la salida de la primera pareja humana del paraíso de tontos donde se estaban confinados. Dejadme que os diga una cosa. Esto sucede, como os he hablado algunas veces de los literalistas y los gnósticos. Estas cosas tampoco son para interpretarlas al pie de la letra. Son, digamos así, fábulas simbólicas para que las interpretemos también. Nada de esto es para que se interprete al pie de la letra. Ayer, por ejemplo, estaba escuchando en un canal de la tele, Discovery Max, un reportaje sobre el universo, ¿cómo se llama esto? No me sale la palabra. Unos científicos que están estudiando la posibilidad de que el universo no es más que un holograma, el universo que conocemos, de que están encontrando pruebas matemáticas que les convencen de que el universo no es más que un holograma de una especie de plano en dos dimensiones que está por encima, dijéramos, de nuestro universo 3D, que es un holograma. Y estos cálculos matemáticos les están demostrando que es así. Todavía no es ciencia esto, no es que sea pseudociencia, sino que es una teoría que todavía no está demostrada. Pero esto les lleva casi a nuestras teorías, ¿no? De que el mundo real es el mundo del pleroma y nosotros no somos más que un mundo que cualquier día Dios dirá desaparece todo y todo desaparecerá. La ciencia va convergiendo con esto, pero la ciencia nos da unos pilares base para demostrar lo que podemos ver y poco a poco va a ir convergiendo con la ciencia antigua, con los gnósticos.
Todas estas historias, todas estas cosas bíblicas de la creación no son para ser interpretadas al pie de la letra, son para ayudarnos a comprender. Sofía siempre ha continuado ayudando a la humanidad. Las Escrituras declaran que ella penetra en las almas santas y las hace amigas de Dios. Existe mucha evidencia de su provechosa presencia entre nosotros hasta el día de hoy. Sofía representa esta madre que los católicos representan con la Madre de Dios, pero la Madre de Dios nació de la carne. En cambio, Sofía es un eón, es una especie de deidad que vive en el pleroma, es una facultad de Dios, si queréis llamarlo así. Sofía no es idéntica a la Virgen María. María, la Madre del Señor, de acuerdo a la materia, es una honorable figura de la gnosis. Tuvo un importante papel. Es más, en los evangelios gnósticos, Sofía es una destacada discípula de Jesús. A pesar de ello, algunas enseñanzas contemporáneas sobre la Virgen María, lo que llamamos Mariología, guardan relación con Sofía. Es decir, la Iglesia romana y otras iglesias, los atributos que le atribuyen a María, serían los que nosotros atribuimos a Sofía. Solamente le han cambiado el nombre, ¿no? Lo han atribuido a una mujer de carne y hueso porque les parecía demasiado complicado quizás el sistema que usamos los gnósticos para explicar todo esto. Enseñanzas tales como aquella de la Asunción de María. Hablamos de esto cuando hicimos la Asunción de la Santa Sofía. Hoy, el martes, los romanos celebrarán el nacimiento de la Virgen María. Nosotros celebramos el descenso de la Santa Sofía. Su rol como corredentora, igual que la Santa Sofía, que es el león gemelo del Cristo, también es corredentora con Jesús, mediadora entre Dios y los hombres. Puede ser fácilmente aplicada esa Sofía. Además, dado que la Iglesia exotérica occidental ha suprimido y olvidado la figura de Sofía y fue dejada así con la sola figura de María, a quienes todos los misterios de santidad femeninos son atribuidos ahora, las acciones y funciones de Sofía son confundidas al parecer con aquellas de la Virgen María. Pero claro, ¿qué sucede aquí? Nos hemos encontrado muchas veces con gente adorando a la Virgen, a una persona humana, incluso adorando ya estatuas, algunas la Virgen de un determinado lugar, la del Pilar, la de Covadonga, la del Rocío, y en competencia unas con otras. Esto a veces raya la propia idolatría, ¿no? Entonces cabría preguntarse, ¿cuál es el deber de los gnósticos para con Sofía hoy? La respuesta debería ser: debemos rendirle la debida reverencia mediante la oración, la liturgia, la meditación, el estudio, el pensamiento y la acción. Y también preservar su verdadera identidad en la Babel en la que ella es confundida con diosas, madres de la tierra, madonas negras o de cualquier otro tipo, o de la mitologización políticamente motivada, quizás también de nuestro tiempo. Tomémonos unos instantes para la reflexión, haremos la cadena de unión y como plegaria hoy volveremos a rezar el Salve Sofía. Recordad que estos textos los podéis descargar de la página web y que podéis seguir todas estas transmisiones por YouTube, por Facebook, también por Twitter y por Periscope.